Y ya estamos con Lucía Pérez Yabanó, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, porque fue presentado su informe anual, así que, bueno, conoceremos un poco cuáles son los resultados, cuáles son los puntos más vulnerables que tenemos como sociedad y a qué se debería apuntar para mejorar en materia de derechos humanos. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, los resultados dejan como a la vista que todo lo que está vinculado con el género es una gran problemática que todavía debemos abordar con políticas serias aquí en Uruguay, ¿no? Sí, de hecho es una dimensión de los derechos humanos, es una dimensión de lo que venimos documentando informe tras informe, que seguimos insistiendo que debe ser considerada. Es cierto también que Uruguay ha avanzado mucho en esta materia, pero es un problema sin duda estructural, sobre todo cuando nos referimos a violencia de género y en los casos más extremos, que son los femicidios sin duda, pero también hay un abanico muy amplio de situaciones intermedias que, y sobre todo de políticas que tienen que ver con la prevención de estas situaciones más críticas, sobre las que deberíamos seguir avanzando. En 2022, que es el año que recoge este informe, se registraron, según datos oficiales, 24 femicidios y 8 asesinatos de niños y niñas, ¿no? La llamada violencia vicaria, en el marco de situaciones de violencia de género, de violencia femicida. Esto sin duda es una situación de alarma brutal que debería, que prende todas las alertas, ¿no? Como traemos en el informe, en este prólogo. 2022 de alguna manera implica un quiebre en el sentido de repensar la forma en la que Uruguay viene dando pasos hacia adelante y también sus retrocesos. Y sin duda el capítulo de desigualdades de género, bueno, aborda las situaciones que tienen que ver con los femicidios, que vienen siendo documentados año tras año. Uruguay tiene una ley de atención integral a situaciones de violencia. Esto es una información muy importante, es una buena noticia, pero sin duda esta ley tiene aún todavía mucho camino por recorrer, y no solamente en el nivel de la normativa, ¿no? Que es una dimensión del asunto, sino también cómo esto se traduce en cambiar la vida de estas mujeres que están padeciendo estas situaciones, ¿no? Porque ante una situación de violencia, por supuesto que se activa todo lo que tiene que ver o debería activarse el aparato judicial y de prevención, pero después hay dimensiones de la vida cotidiana que tienen que ser resueltas, ¿no? La dimensión económica, la dimensión de la vivienda, y ni que hablar de la seguridad, ¿no? Entonces allí es realmente un entramado muy complejo que requiere de la articulación interinstitucional, de políticas que vayan encausadas a orientar este camino y que por supuesto requiere de recursos, ¿no? Entonces, hay un fragmento de este informe que hace referencia a que Uruguay es un país hostil para niños y mujeres, ¿no? Y estaría bueno un poco el porqué, más allá de las cifras, sobre todo para conocer un poco cómo está Uruguay hoy, sobre todo en relación con el resto de los países. Obviamente, mirar para adentro, pero también mirar para afuera. Sí, ahí cuando hablamos de violencia de género incluimos también la dimensión de los niños, niñas y adolescentes. Esto es importante considerarlo de alguna manera con aquellas poblaciones, como los referimos, como más vulnerables. Las cifras indican que Uruguay es un país hostil, ¿no? Los datos que recoge el CIPIAB, el Sistema Integral de Información de Prevención de la Violencia hacia la Infancia, viene documentando una tendencia en el ascenso a las denuncias, ¿no? Allí puede haber, hay que leerlo en este doble sentido. Por un lado puede ser que el sistema de respuesta esté funcionando, la herramienta esté funcionando, y eso es una buena noticia a pesar de lo que registra. Que la gente utiliza el sistema, que las denuncias se reportan en aumento, pero por otro lado también vamos llegando, poniendo el zoom a la realidad, y la realidad es triste. Es que las denuncias siguen aumentando cuantiosamente, más de un 40% según los últimos datos, y esto aplica a diferentes dimensiones, ¿no? También las situaciones de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, que sabemos que afectan más a las niñas, pero que tampoco los varones están exentos, se mantienen en el torno a un 20%. Es altísimo. Es altísimo, y con la afectación que esto tiene en las vidas, ¿no? Ya padecer una situación puntual, y también sabemos que no se trata en la mayoría de los casos de episodios aislados, que de todas maneras ya tiene un impacto en sí mismo. Sí, pero 20% es Cuando la violencia es sistemática, es cotidiana, sabemos además que la mayoría de estos casos se dan en el entorno familiar. Sí, muchas veces naturalizada también.
Exacto. Allí hay una dimensión cultural que es muy importante. Nosotros en alguna otra oportunidad conversamos sobre la situación del embarazo infantil, de embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, que también está documentado en este informe y que bueno, es una situación que preocupa. Es cierto que Uruguay viene desarrollando políticas públicas y mecanismos tendientes a reducir, mitigar, controlar de alguna manera estas situaciones que de alguna manera tienen un impacto terrible en la trayectoria vital de esas niñas. Bueno, dieron a conocer las cifras, ¿no?, de las niñas o adolescentes menores de 15 años que quedaron embarazadas, muchas a término y muchas que tuvieron que abortar. Sí, exactamente. Y nosotros venimos monitoreando este tema hace varios años, entonces la buena noticia es que estos embarazos, si miramos a lo largo de los años, vienen disminuyendo, eso es una buena noticia. En los últimos años se reporta una suerte de meseta o de estancamiento y notamos un cambio, es decir, si miramos 2021, que son los últimos datos que tenemos, y 2020, la cantidad de embarazos que se produjo es más o menos la misma, ¿no? Varían en 1 o 2 casos. Sin embargo, lo que se modifica, o sea, varían los nacimientos, disminuyen los nacimientos, eso también es una buena noticia, pero aumentan las interrupciones voluntarias del embarazo. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho obstétrico en sí, es decir, el embarazo se produce de todas maneras, solamente cambia la consecuencia que tiene, cómo se desarrolla, ¿no?, en un nacimiento o en una interrupción. Y también sabemos que atrás de esos embarazos hay muchas situaciones de violencia sexual hacia esas niñas, más todos los que no terminan en un embarazo. Entonces allí hay un complejo también entramado que hay que mirar con lupa, por eso en uno de nuestros informes hablábamos de unir las piezas de la violencia sexual, porque en realidad el embarazo en sí, como hecho, es la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. Totalmente. Que hay también una información con respecto a las niñas menores de edad, adolescentes, niñas menores de edad, que contraen matrimonio. ¿Pudieron profundizar un poco en cuál es la situación de esas niñas? ¿Por qué se casan menores de edad? ¿Y qué pasa también con el límite, ¿no? ¿Hasta dónde llevarlo? ¿Y cuál es la recomendación que hacen? Bien, eso hablábamos antes de empezar un poco sobre eso, porque de alguna manera aún faltan datos. Los que alcanzamos a obtener para presentar en el informe registran 19 matrimonios de personas menores de edad. Allí, cuando quisimos explorar un poco más, bueno, con quiénes se casaban estos y estas menores de edad, que es importante hacer como la trazabilidad, ¿no? Juntar los datos, unir las piezas también para ver cómo se compone el fenómeno. Bueno, no obtuvimos esos datos para complejizar un poco más la situación, porque es importante saber si esos matrimonios se dan entre personas menores de edad. Si consentidas o no. Si son consentidas, si son con personas que duplican o triplican o quién sabe la edad. Entonces, allí hay todavía muchas preguntas para hacerse, pero este informe tiene la vocación de empujar de alguna manera la agenda pública y también nos hace, en edición tras edición, a nosotros revisar las preguntas que hacemos. En nuestro país se pueden casar hasta los 16 años, ¿no? A partir de los 16 años. A partir de los 16 años. Entonces ahí la recomendación de los estándares internacionales es que sea a partir de los 18 años. Entonces ahí hay un impulso también, exacto, a corregir hacia arriba, digamos, ese límite, pero sin duda hay que seguir preguntándose qué es lo que está pasando allí, ¿no? Claro. Obviamente que el sistema penitenciario siempre está en el tapete. ¿Se ha avanzado en algo? Si, bueno, esto se hace anualmente, ¿no? De un año a otro, de acuerdo también a las recomendaciones que han hecho. El sistema penitenciario en nuestro país está en crisis, lo venimos planteando informe tras informe, lamentablemente. Ya es uno de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que presenta Uruguay, así lo señala Amnistía Internacional, pero bueno, también la propia oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario y bueno, también las autoridades, ¿no? Plantean que allí hay una dificultad muy grande. Lamentablemente Uruguay viene escalando posiciones en la tasa de prisionización, es decir, la cantidad de personas privadas de libertad que tiene, incluso superando a quien había ocupado ese primer lugar en América del Sur, que es Brasil, históricamente, y ya hace unos años se superó, lo cual es una noticia pésima para nosotros, porque es un asunto grave de seguridad pública, ¿no? Es uno de los puntos centrales. Y bueno, no solamente la cantidad de personas que están dentro del sistema penitenciario,
sino y cómo están, ¿no? Las condiciones de hacinamiento son muy complicadas. Esto genera problemas en distintas dimensiones, en lo que tiene que ver, la situación de encierro de por sí ya es compleja. Una situación de encierro en prisión tiene otros elementos y la convivencia se hace difícil. No, y además dieron a conocer hace poco los datos de analfabetismo que hay dentro de los centros penitenciarios y son altísimos. Exactamente. Y por otro lado también aparecen las cuestiones sanitarias, ¿no? Las de salud, las de la atención, las condiciones, de dignidad en las que una persona debería estar y bueno, que no por limitaciones infraestructurales o del espacio, eso no se da. Y esto viene siendo un problema que además lo vienen también documentando y señalando los órganos de tratado. Uruguay se sometió a revisión en el Comité contra la Tortura el año pasado y este fue uno de los puntos centrales que marcó el comité en relación con el sistema penitenciario. Pero además en 2022 se añade esta situación ya compleja, algo que también veníamos denunciando con anterioridad y en el marco del debate parlamentario de la Ley de Urgente Consideración, que se proponía una modificación en el aumento de las penas para los delitos de estupefacientes, el ingreso de estupefacientes al sistema penitenciario, que bueno, en ese momento Amnistía Internacional y otras organizaciones se plantearon que iba a tener un impacto, un efecto importante en las mujeres privadas de libertad. Bueno, ahora ya lo podemos constatar, los números así lo indican, hubo un aumento importante de las mujeres privadas de libertad. Sabemos que en el entorno del 50% de estas mujeres están presas por delitos vinculados al microtráfico. Y además las plazas también para las mujeres privadas de libertad son limitadas, entonces el hacinamiento ahí también se concentra más. Y se suma la complejidad de los niños y niñas que están dentro del sistema penitenciario. Son el entorno de 40 por un tema de edad de los que pueden estar, pero hay muchos otros y otras niños y niñas que dependen, ¿no? Que están bajo el cuidado de estas mujeres que no están dentro del sistema. Viste que ahora hay un proyecto para modificar ese artículo puntual dentro de la LUC. Sí, totalmente. Eso sin duda es una buena señal, es importante, pero también fue algo que se señaló antes de tiempo, ¿no? Diversos especialistas indicaron que eso podía ser un efecto, efectivamente lo fue. Celebramos, por supuesto, que haya iniciativas que intenten corregir algo que sin duda es un problema, porque además en la situación de las mujeres privadas de libertad, con hijos e hijas a cargo, también se plantea esta tensión, ¿no? Por un lado, los niños y las niñas tienen derecho a estar con sus madres, por otro lado, las condiciones en las que están sus madres y ellos mismos no dejan de ser niños y niñas que están presos. Entonces, las medidas alternativas a la privación de libertad aparecen como una alternativa, obviamente, cuando se evalúe las condiciones, ¿no? La peligrosidad, el delito por el que estuvieron, digamos, conociendo esos factores, parece que es una salida posible. Quedan pocos minutos, hay un montón de datos para seguir repasando, pero la pregunta que me surge, y yo la verdad que tengo la suerte de tener mucho contacto con Wilder Tyler, de que está en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y siempre me comenta que Amnistía Internacional es una organización que muchas veces confronta con los diferentes gobiernos de turno, con los que están en los diferentes países, porque Amnistía Internacional está en todo el mundo. ¿Qué relación hay con las autoridades de este gobierno o del país en general? ¿Y cómo es, más allá de cómo es, qué tanto pueden tomar de eso? Bueno, Amnistía Internacional como organización de derechos humanos tiene el cometido de promover y proteger los derechos humanos. Esto a veces nos coloca en lugares incómodos, ¿no? Claro. Lo traíamos en el prólogo de, nuestro símbolo es una vela, de alumbrar, de poner el foco ahí donde no se ve o en esos lugares que molestan. De alguna manera estamos señalando también, por supuesto, los avances, pero también los retrocesos o los debes estructurales y lo que tenemos, digamos, de espalda o de mochila que nos respalda justamente tiene que ver con la trayectoria. Es decir, hemos pasado en este país y en otros, hace más de 60 años que está la organización, casi 40 en Uruguay. Bueno, hemos tenido que hacer estos señalamientos en distintos lugares, con distintos interlocutores, y lo seguiremos haciendo, ¿no? Ese es un poco el lugar, aunque sea incómodo. Y con respecto al informe, que es una herramienta para
para la toma de decisiones, o esa es la vocación que tienen, sí buscamos y lo hacemos llegar a todas las autoridades de los 3 poderes del Estado, que son las responsables de garantizar los derechos humanos. Y también, según los temas, tenemos diferentes interlocuciones, algunas con más éxito, otras con menos éxito. En otra entrevista comentaba el caso de los informes que hemos venido haciendo sobre niñas no madres, sobre el embarazo infantil, que es un buen ejemplo, es un caso de éxito, sobre cómo estos informes alimentan también o empujan las acciones, claro, ¿no? Ya sea con la guía de atención para situaciones de embarazo menores de 15 años, luego con el sistema de notificación, que a partir del segundo informe de Amnistía empieza a hacer funcionar, que quiere decir que los equipos en territorio que reciben un caso de embarazo en una menor de 15 años, bueno, avisan, notifican a un equipo central y eso permite un mayor y mejor monitoreo de los casos. Aún faltan pasos para dar, no tiene que ver solamente con la salud, implica la educación, el Poder Judicial, pero sin duda ese es un buen ejemplo de cómo estos informes, que se basan en evidencia empírica y en traccionar también la agenda pública, tienen un efecto, en este caso positivo, en la vida de las personas, ¿no? Que de eso se trata. Pero es heterogéneo el resultado, digamos. En no todos lados funciona de la misma Exactamente, y no todos los países tienen las mismas condiciones de diálogo también con las autoridades, como por ejemplo en Uruguay, digamos. Lucía, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad es que son varios puntos que podríamos seguir trabajando y profundizando, pero bueno, al menos para tener una idea, ¿se puede acceder a este informe anual? Sí, claro, está disponible en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Bien, quedan todos invitados para que lo puedan descargar y ver. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer.